Iglesia Cristiana, Vida en Armonía en Colombia. Buen día, Dios les bendiga. Mi nombre es José Salomón Díaz. Soy pastor de la Iglesia Cristiana Vida en Armonía. Y este día el Señor tiene una palabra para ti. Y es la integridad. Y yo la he titulado Jóvenes, Hombres y Mujeres de Integridad. Y allí donde tú te encuentras, busca una Biblia y la puedes abrir en el Salmo 101, versículos 1 y 2. Salmo 101, versículos 1 y 2. Y dice la palabra de Dios: misericordia y juicio cantaré. A ti cantaré yo, oh Jehová. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Y si analizamos y reflexionamos en las palabras finales del versículo 2 de este salmo de David, llamado y que lleva como título Promesas de vivir rectamente, nos damos cuenta que son un reto, son un desafío para cada uno de nosotros. Pues David le dice a Dios: en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Y David allí no está diciendo que andará en integridad en medio de la casa de Dios o en medio de la iglesia. Pues eso es lo más fácil. Y es lo que todos hacemos. Pues en la casa de Dios o en la iglesia, todos nos comportamos con integridad. Todos tratamos de comportarnos de la mejor manera posible. Sino que David le está diciendo a Dios que él andará en integridad en su casa, con su familia. Y ese debe ser el reto para cada uno de nosotros. Hoy en día, uno de los mayores problemas dentro de la sociedad es la corrupción. Y desde mi punto de vista, todos nos quejamos de la corrupción en los políticos, de la corrupción en los gobernantes, de la corrupción en los negocios, pero lastimosamente no nos quejamos, sino que nos acostumbramos a la corrupción que muchas veces existe aún en nuestra propia casa. Tenemos que comprender que el origen de la corrupción es la falta de integridad en las personas, pues lastimosamente nos hemos acostumbrado y vemos normal que las personas mientan, que las personas roben desde muy pequeños. Nuestros hijos e hijas aprenden de nosotros que se puede mentir y no hay problema. Y siempre estamos diciendo: fue una mentira piadosa. Pero definamos primeramente qué es la integridad. Según las diferentes definiciones, podemos decir que integridad es hacer lo correcto, siempre en las diferentes áreas de nuestra vida. Y basado en eso, podemos tomar un concepto de quién es una persona íntegra. Y una persona íntegra es aquella que siempre trata de hacer lo que es correcto, no lo que le conviene. Lastimosamente, hoy en día muchas personas actúan solamente pensando en su conveniencia, aunque esto signifique ir en contra de los valores y principios de la palabra de Dios. ¿Cómo podemos practicar la integridad en nuestra familia? Veamos lo que dice la palabra de Dios, de cómo podemos hacer lo correcto en nuestra vida familiar y no solamente lo que nos conviene.
Vayamos al libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 8. Proverbios, capítulo 16, versículo 8. Dice: mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. Para ser personas íntegras en el manejo de nuestras finanzas familiares, de nuestras finanzas personales, tenemos que comprender que ni la escasez ni la pobreza son excusas para tratar de conseguir ingresos económicos de maneras injustas, de maneras corruptas, de maneras ilícitas. El hacer lo que es conveniente, aunque no sea correcto, se puede resumir en la frase de un poeta que decía que trata de ganar dinero. Si puedes ganarlo honestamente, hazlo así. Si no, trata de conseguirlo de cualquier modo que sea. No porque nosotros como hijos de Dios no podemos hacerlo así nunca. Tenemos que ser correctos en la forma como vamos a conseguir las finanzas de nuestro hogar, las finanzas de nuestra casa para nuestros hijos. Como cristianos, nuestros negocios tienen que ser hechos con integridad, sin falsedad. Todos nosotros tenemos que ser cumplidos en el pago de nuestras deudas, en el pago de nuestros compromisos económicos que hemos adquirido. Cada uno de nosotros sabemos cuáles son los compromisos que hemos adquirido. No podemos aprovecharnos del trabajo de nuestro prójimo. Tenemos que pagar el trabajo realizado y pagar lo que es justo. Y yo les estoy hablando en este momento a aquellas personas dueñas de empresas, de empresarios. Pagar lo que es justo y no pagarle a nuestros empleados sueldos atrasados, ni tratarlos mal. El dinero que llevamos a nuestra casa no puede provenir nunca ni de cohecho, ni de extorsión, ni de negocios ilícitos. Tenemos que saber, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, que la prosperidad obtenida sin integridad es fugaz. No permanece ni es bendición. En el trato de los padres hacia los hijos, nosotros como padres tenemos la gran responsabilidad de instruir a nuestros hijos en su camino para que no se aparten de él, para que cuando se vayan de casa no se pierdan en el camino, y para eso necesitamos que nuestros hijos vean en nosotros personas de integridad, personas que no solamente hablan, sino que dan el ejemplo con su vida. Como padres cristianos debemos mostrar nuestra integridad, no viviendo una fe fingida, una fe de iglesia o de domingo, pero que no practicamos en casa. Yo quiero que vayamos a la palabra, a segunda de Timoteo 1:5. Segunda de Timoteo 1:5. Dice la palabra de Dios: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Unice, y estoy seguro que en ti también. Yo aquí le cambiaría el nombre de tu abuela, el nombre de tu mamá y el nombre tuyo. Yo diría el nombre de mi abuela Rosa, el nombre de mi mamá Blanca, y estoy seguro que en José Salomón también. Así también tienes que hacerlo tú.
No podemos exigir a nuestros hijos que no practiquen estilos de vida que ellos mismos ven que nosotros sí practicamos aún dentro de nuestra propia casa, como vicios, haraganería, irresponsabilidad, palabras ofensivas, vulgares, palabras soeces, que nos vean viendo pornografía, sexo libre, etcétera, 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 etcétera. Muchos hijos e hijas se quejan de la falta de integridad de sus padres, de sus malos caminos, de sus mentiras, de sus hipocresías, etcétera, etcétera. Pero ¿estás actuando tu hijo con integridad para con tus padres? La integridad de la vida de un joven se manifiesta en valorar y aprovechar el esfuerzo que sus padres hacen para su educación y para el futuro de su vida. Joven, ¿estás tú aprovechando tu tiempo? Joven, ¿estás valorando el esfuerzo que tus padres hacen? Joven, ¿consideras que estás siendo íntegro con ellos? La integridad de un joven se manifiesta en no tener una doble vida, sino de tratar de vivir su vida de juventud con pureza. ¿Hay cosas ocultas en tu vida, joven? ¿Tienes adicciones? ¿Estás teniendo relaciones sexuales con tu novio o con tu novia? Habla con Dios. Sé sincero, sé sincera con Él. Y arrepiéntete. Él te perdonará y te ayudará a salir de esa doble vida. En nuestra relación matrimonial, como hombres y mujeres cristianos y como hombres y mujeres no conocedores de la palabra, debemos honrar a Dios por medio de nuestro matrimonio. Tenemos que anhelar y procurar que nuestra relación matrimonial sea sin mancilla, sin mancha moral, sin perjuicio en la honra o en el honor de la otra persona, de nuestra pareja, de nuestros hijos, de nuestras hijas. Tenemos que ser íntegros y no permitirnos tener conversaciones indebidas con personas ajenas a nuestro matrimonio. Tenemos que ser íntegros y no caer en juegos de coquetería o de insinuación con hombres o mujeres ajenos. Tenemos que honrar y valorar nuestro matrimonio. No le demos lugar al diablo en nuestro matrimonio. Él solo vendrá a matar, a robar y a destruir. Porque la palabra de Dios lo dice. Aunque parezca difícil vivir en integridad en las diferentes áreas de tu vida, tenemos que reconocer que vale la pena esforzarnos por hacerlo. Y tenemos que recordar lo que nos dice Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo te hago una pregunta a ti, allí donde estás. ¿Eres íntegro contigo mismo? ¿Eres íntegro con Dios? ¿Eres íntegro con los que están a tu alrededor? ¿Con tu familia? ¿Con tus hijos? Yo te dejo esa pregunta. Te recuerdo que nos pueden ver a través de las redes, por Facebook, por YouTube, por Instagram, por Twitter, por Spotify. Y no olvides de dar un like, un toc a la campanita. También nos puedes o te puedes comunicar a través de un teléfono, por WhatsApp, a través de Facebook. Dios les bendiga grandemente. Bendiciones.